Soy José María Manrique, coronel de artillería en la reserva. Agradezco a Mi Tierra Televisión la oportunidad de hablar sobre aquel conflicto que hace más de 70 años ya asoló nuestra patria, y de esta forma estar, aunque sea virtualmente, en esas tierras queridas y conocidas de Tenerife y La Palma, algunas de las cuales conozco desde hace más de 30 años, cuando estuve destinado en el Sáhara. Aquel conflicto, desde luego civil, fue también eminentemente religioso y revolucionario, además de campo de concentración, campo de confrontación de ideologías y de intereses extranjeros. Por todo ello, lo que se refiere a aquella guerra generalmente ha estado sujeto a manipulación, y el caso del armamento empleado en la misma es obvio que también. Como dice Stanley Payne en el prólogo del libro que he escrito con mi amigo Lucas Molina, desde muy pronto los favorables, los partidarios del Frente Popular establecieron la muletilla de que la falta de armamento en cantidad y calidad apenas pudo darles oportunidades para resolver el conflicto. Y eso se ha traducido en que en nuestros días, ¿quién no ha oído que el maravilloso y muy eficaz y numeroso armamento alemán impidió que el Ejército Popular de la República tuviera alguna posibilidad, pudiera alcanzar la victoria? Desde el conocimiento que me da el libro que hemos escrito y los años de investigación que a él le dedicamos, voy a afirmar que eso no es cierto. Al hablar de máquinas, al hablar de números, me van a permitir ustedes que me apoye en ilustraciones y en alguna nota. Empezando en el tema del armamento, además de la cantidad y calidad, es muy importante tener en cuenta su distribución espacial y temporal, es decir, dónde estaba al comienzo del conflicto, cómo fue cambiando, cómo fue incrementando, a qué cotas se llegó al final, pero también cómo se adquirió, por qué procedimientos, qué implicaciones internacionales y qué coste tuvo, qué producción nacional hubo, y sobre todo qué empleo, qué capacidad de empleo tuvieron los hombres que lo utilizaron.
porque el armamento, por muy bueno y eficaz que sea, si no está en manos de alguien con mucha moral, con moral de victoria y con capacidad técnica, con instrucción, apenas sirve para nada. Sentado esto, diremos que el ejército de 1936 era, lógicamente, heredero del que finalizó la Guerra de África, aquella larga Guerra de África. Sus materiales estaban al final de la misma bastante agotados y la dictadura estaba poniendo en marcha los planes de defensa de las bases navales que conllevaban una muy importante avance en la artillería. Al llegar a la paz, las compras exteriores prácticamente se detuvieron y los programas de modernización se vieron inmediatamente desprovistos de fondos, situación que se agravó muchísimo más con la llegada de la República y sus reformas francamente antimilitaristas, o por lo menos no favorables a esta institución. En todo caso, el armamento terrestre, cuando estalla el alzamiento, era bastante bueno y eficaz, y casi todo él de producción nacional, con la salvedad hecha, como también pasaba en muchas otras naciones, aunque quizá más aquí, que la motorización y la mecanización apenas se había empezado. Quedaban 20 carros de los que se compraron para la Guerra de África y 4 más de un prototipo que no llegó a ver la luz. En cuanto a aviación, una aviación que durante la Primera Guerra Mundial había exportado y había la licencia e incluso los motores que dotaron a gran cantidad de aviones aliados, y que había hecho proyectos muy interesantes y luego sigue haciendo, como el autogiro. Acabada esa Guerra de África, se vio afectada por la importación de gran cantidad de aparatos baratos, de sobrantes de aquel conflicto mundial. Y también, por supuesto, por los recortes presupuestarios. En cualquier caso, había 4 fábricas de armamento muy importantes: Casa, Hispano, Loring y la de motores Elizalde, que habían fabricado los aparatos bajo patente, habían fabricado los aparatos que estaban en servicio y los mantenían. La Marina, el tercer ejército, el segundo ejército, porque los servicios de aviación y de Marina pertenecían a estos ejércitos, la Marina era la mejor de las ramas de las Fuerzas Armadas de entonces. Estaba muy equilibrada, era relativamente moderna, bastante moderna, y ocupaba el 6º lugar mundial. Sobre ese fondo, la aseveración de que eran unos ejércitos mediocres, lastrados en la guerra colonial que acababan de terminar y en las anteriores del 98, no se sostiene, o por lo menos no se sostiene en parte. Entre otras cosas porque Azelcrin hizo una guerra muy a la moderna y muy dura, hasta el punto que cuando ataca a Francia, esta nación tiene que llevar varias divisiones desde la metrópoli para, además de, con nuestra ayuda, acabar con él. Es decir, tenemos unos ejércitos medianamente dotados en lo material, que se están quedando algo desfasados, y unos profesionales que tienen experiencia de combate y una formación y una cualificación técnica bastante importante. Y unas fábricas, tanto militares como civiles, que son capaces de fabricar, de diseñar y mantener el material que está entonces en servicio. Fueron capaces de movilizar la industria civil y demostraron en los dos bandos que supieron hacerse con el armamento nuevo que venía y con su mantenimiento. Y todo esto no solo en el armamento convencional, sino en el químico, en el no convencional, porque recordemos que hasta que en 1925 el Convenio de Ginebra prohíbe, de alguna forma, no total, pero prohíbe el empleo de estos agresivos, hasta entonces era legal. España lo usó, como tantas otras naciones, y a partir de entonces después de firmar en 1920
1929 su ratificación, perdón, en 1927 lo hace España, en 1929 Inglaterra, 29-30, pero hay naciones que, como Estados Unidos, que no lo hicieron hasta 1975. En fin, que tenían experiencia aquellos militares, aquellos antepasados nuestros, aquellas instituciones, en la fabricación y en la utilización de aquel armamento no convencional. Es decir, yo creo sinceramente que aquellos ejércitos eran, en lo material y en otros aspectos, mejores que los que tenemos actualmente. Para ver cómo quedaron distribuidos los medios humanos y materiales en julio del 36, es muy importante, o es una herramienta muy eficaz, además de los documentos que han llegado a nuestros días, el estudiar las plantillas. Las plantillas con relación al ejército de tierra daban una diferencia a favor de los alzados, de los luego llamados nacionales, de 145.000 hombres frente a 112.000 leales a la República. Pero hay que tener en cuenta que estaban muy mermadas, tanto por las vacaciones, por los permisos de verano, como por los recortes que durante aquellos años se habían producido. Eso deja las existencias reales en 96.000 alzados y unos 77.000 leales. Pero hay que tener en cuenta, en esta guerra revolucionaria que se iniciaba, que las fuerzas de orden público tenían un papel predominante, importante, trascendente en muchas ocasiones, y que además el ejército de África, el más eficaz y bastante numeroso, estaba eso en África. Tenía una barrera natural por medio y eso imponía unos condicionamientos que ahora veremos a la luz de la distribución de la Marina y de la aviación. Retomando otra vez el número con el que contaron unos y otros, podremos decir que en la península, entre fuerzas de orden público y miembros de los ejércitos de tierra y de la Armada, la República contó con unos 76.000 leales frente a 60.000 alzados. Es decir, que con independencia de los materiales que estuvieran en plantilla, los hombres que los iban a emplear estaban en diferencia, estaban en inferioridad los alzados frente a los leales a la República en aquel julio de 1936. Eso, añadido a que en aviación la diferencia era claramente a favor de del gobierno, del orden de unas 4 veces a favor en cantidad y en tipos, sobre todo en tipos de armamento, en caza concretamente y en bombardeo, eran superiores los medios de la República, y sobre todo en marina, barcos nacionales, barcos de guerra nacionales que no estuvieran en reparación o en construcción, prácticamente solo había un crucero frente a un acorazado, 13, 11 destructores, todos los submarinos. Es decir, la diferencia era francamente a favor del gobierno. Y eso es así, lo reconoce Indalecio Prieto en uno de los discursos que están grabados, que dice: ¿dónde van? Están locos. Nosotros tenemos la industria, tenemos los hombres, tenemos la aviación, la marina. Eso era así. Pasó que la propia revolución, que se había iniciado antes, pero desde luego se hace claramente pública a partir del alzamiento, la propia revolución del bando republicano, interna del bando republicano, hace imposible la utilización de esos medios. Poco después, en el propio mes de julio, el gobierno disuelve las unidades militares que de alguna forma han tomado parte en el alzamiento, con lo cual prácticamente se queda sin ejército. Y lo único que quedan son las milicias del partido y los incipientes ejércitos nacionales, porque los catalanes, los vascos y alguna que otra provincia tienden a hacerse con ejércitos propios. Es decir, la descoordinación, por no decir los egoísmos, incluso las corruptelas, hacen imposible que esa superioridad se plasme. A partir de entonces,
empieza el cambio en esa superioridad. Creo que es trascendente, que es fundamental analizar esos cambios de la mano de la aviación. La aviación militar mundial tuvo en España el punto de inflexión, un cambio radical. Durante su nacimiento, durante la Primera Guerra Mundial, dio sus primeros pasos, pero cuando se emplean por primera vez los modernos aviones es en España. Aparecen el ala cantilever, las hélices de paso variable, los fuselajes de aluminio, aparecen cantidad de avances no solo técnicos, sino militares. Pues al hilo de ello, de esos aviones que impusieron la superioridad aérea y superioridad aérea que se impuso en las operaciones, en muchos casos, a través de ella vamos a ver cómo varía esas proporciones de armamento. Prácticamente al día siguiente Francia recibe una petición de ayuda y en 2 días decide cumplirla, el día 21. Eso desata el escándalo porque se supo que iba a apoyar al gobierno. Alemania decide intervenir, ayudando. Poco después, el 26, la Internacional Socialista hace lo mismo y a continuación viene Italia. De forma que los envíos de material, sobre todo aéreo, que hace Francia, aviones desmontados, luego aviones montados, prácticamente coinciden el primer avión alemán con el primer avión de bombardeo francés. Eso es julio. En agosto, hasta que se firma el acuerdo de no intervención por las potencias extranjeras, se reciben unas parecidas cantidades, muy numerosas, 40 aviones por cada bando, entre franceses y italo-alemanes por el otro. En ese mes, inmediatamente, con medios nacionales, antes de que llegue el primer Ju-52, el primer avión alemán de transporte bombardero y los que le siguieron, se inicia el paso del estrecho, el puente aéreo del estrecho, el primer puente aéreo militar que acontece en la historia, con medios propios. De forma que antes del convoy de la Victoria, que es a primeros de agosto, el 4 de agosto, han pasado 8 batallones y de esos 8 batallones, 6 por avión. Es decir, incluso con esa inferioridad y con medios propios, muchos de circunstancias de las líneas aéreas y demás, se fuerza el paso y, sobre todo, con el convoy de la Victoria, a principios de agosto, se logra prácticamente pasar todo el ejército de África. Ese paso del estrecho hace que Rusia decida intervenir drásticamente, y esa intervención rusa va a acarrear posteriormente la alemana. Con esos medios, los iniciales y los añadidos durante el mes de agosto, a mitad de ese mes, los nacionales consiguen la superioridad aérea. A base de profesionalidad, el hecho es que la consiguen. Una superioridad aérea no muy acusada, con medios relativamente modernos por parte de los dos bandos. Y a finales de octubre se produce el cambio radical. Cuando las tropas, las columnas africanas llegan casi a Toledo, a las cercanías de Madrid, se produce el contraataque de Setseña el 28 de octubre. En él aparecen por primera vez juntos unos bombarderos soviéticos, los SB-2 Katyuska, y unos carros de combate, los T-26, que eran sin duda no solo los mejores en aquel momento en España, sino los mejores en combate en el mundo. Pocos días después, a principios de noviembre, aparecen en combate también los cazas I-15 biplanos y los monoplanos I-16 Rata, Mosca, que son los primeros aviones de combate del mundo con tren retráctil, con ala fija, una sola ala fija, y todos esos avances que hemos dicho antes, fuselaje de aluminio. La superioridad es bestial. A lo largo de noviembre, entre I-16 Moscas y Katyuskas, hay 60 aviones modernos que dan un vuelco radical a la superioridad aérea, no solo en cantidad, pero sobre todo en calidad.
es el punto de inflexión, ese es el punto de inflexión el comienzo del punto de inflexión de la aviación militar mundial. Los carros igual, hasta entonces ningún carro como el T-26 tenía un cañón de 45 milímetros en una torre giratoria amplia donde iban el jefe y el tirador, que podía llevar radio, que podía llevar hasta 3 ametralladoras, que tenía una movilidad muy buena. Esa ventaja de este carro, que no tuvo enfrente ningún oponente válido, ni en peso, ni en armamento, ni en nada, se mantiene, junto con la del TB-25, hasta el final de la guerra. En ese contexto, y hasta abril de 1937, cuando se inician las patrullas navales para impedir el comercio de armas, las ayudas internacionales, tiene lugar el ataque a Madrid, en el que las Varela, las cuatro columnas del general Varela, la quinta, recordemos que era la interna, suman casi los efectivos de una división, 12.000 hombres, se van a enfrentar con más del doble, organizados ya incluso en brigadas internacionales y con esa superioridad manifiesta y sobre todo tecnológica de aviones y carros. Con relación a los aviones, incluso las ametralladoras CAS que montaban los bombardeos y los I-16 doblaban en cadencia de tiro a las de los demás. Es decir, probada, palpable esa superioridad. Ese desembarco, esos medios rusos formaban parte del cuerpo ruso expedicionario, y a él le acompañaron en octubre también, a principios de noviembre, los primeros elementos de las brigadas internacionales. Poco después, ya en noviembre, pero después, llega a España los primeros elementos de la Legión Cóndor. Hasta entonces habían venido algunos instructores, pero una unidad, o una casi unidad específica, la Legión Cóndor, no aterriza, no llega a España más que después del ataque a Madrid, más que después de la llegada de las brigadas internacionales y del cuerpo expedicionario ruso. Y después llegan los italianos. En el año 37, prácticamente hasta el final, tiene lugar toda esa serie de batallas que conocemos, la de Málaga, Jarama, Guadalajara, incluso la de Brunete, en las que la superioridad material en hombres y sobre todo tecnológica sigue estando de manos del lado de la República. Una República que ya se ha inclinado por hacer un ejército popular, un ejército, y que antes de la batalla de Brunete quita esas milicias. Y en ese Brunete empieza, por decirlo así, entre Brunete y el final del Frente Norte, se decide el cambio radical en la superioridad aérea y casi en las capacidades de los dos bandos. Por entonces ya hay más de 200 brigadas mixtas en el Ejército Popular, 2.000 piezas, una división de blindados. Están empezando a llegar los primeros Messerschmitt 109 conocidos y los bombardeos en 111, pero son modelos experimentales, muy pocos están en prueba y son experimentales, no son oponentes todavía a los republicanos. Entonces, en esas batallas, y sobre todo en el norte, tiene lugar el cambio radical, todavía con medios inferiores. Se consigue la superioridad aérea y se pierde por parte de la República casi un cuarto de su potencial militar, 200.000 hombres, del orden de 500 cañones, 200 aviones, 2 destructores, 4 submarinos. Todo eso se pierde antes del otoño de 1937. Para entonces, en diciembre, cuando ya se han establecido las patrullas internacionales navales de buceo, tiene lugar el que
ese cambio radical se lleve la flota nacional, la naciente flota nacional, que ha puesto en marcha los dos cruceros que estaban en fabricación, el Baleares, el Canarias, ha armado cruceros auxiliares, se traslade a Mallorca, a las Baleares, y cree la flota de bloqueo. En diciembre, en ese contexto, ambos ejércitos cuentan sobre el 1.000.000 de hombres. Son sensiblemente iguales. Todavía el ejército republicano es superior, tiene 1.000.000 de hombres, el ejército nacional tiene algunos menos. Y estamos hablando de esas cantidades, de más de 200 brigadas mixtas, de 1.000.000 o poco menos de 1.000.000 de hombres movilizados. Esto se mantiene así hasta la batalla del Ebro, que es el siguiente punto de inflexión, donde verdaderamente se plasma ya la superioridad nacional, sobre todo a partir de la pérdida por parte del Ejército Popular de la República. En cuanto a la adquisición y llegada de armamento, hay un cuarto periodo, a partir de las mencionadas patrullas internacionales, que está caracterizado por la crisis de Múnich, la anexión de Austria por parte de Alemania, o el acuerdo entre ambas naciones de unirse, esa es la de Austria, y la de Múnich en septiembre. Entre marzo del 38 y septiembre del 38 se produce un aumento, precisamente porque las democracias, Inglaterra, Francia, están haciendo mucha presión, Rusia frente a Alemania está a punto de estallar la guerra, se produce mucha presión en las importaciones alemanas y, sin embargo, de alguna forma se deja que las importaciones soviéticas lleguen en gran cantidad. Eso sentado, se produce el desenlace de la batalla del Ebro y la superioridad ha cambiado mucho. A partir de entonces, la frontera francesa sigue siendo permeable, hay cantidad de subterfugios, desde que los envíos llegan a la costa atlántica francesa, pasan por territorio francés, inventándose los TIR, los transportes internacionales en ruta, en carretera, y incluso hay los grandes envíos del final de la guerra. Esos envíos del final de la guerra, que muchos vuelven, son tremendamente numerosos y hay que tenerlos en cuenta. Ese ha sido el cambio, la evolución en cuanto a armamento. Poniendo un poco el foco en ellos, en cuanto a armamento ligero, en artillería se contó con una cierta superioridad de 1.050 piezas frente a 800 republicanas entre campaña y antiaérea, y unas importaciones sensiblemente similares que totalizaron que al final de la guerra pues ambos ejércitos contaban entre 3.500 cañones el republicano y 3.800, pero son cifras sensiblemente iguales. Lo mismo pasa con otro armamento terrestre, se parte de los fusiles, las ametralladoras, se parte de una inferioridad numérica republicana, y las aportaciones internacionales soviéticas fundamentalmente hacen que se llegue, si no a la igualdad, por lo menos en muchos casos, o incluso en muchos casos, a la superioridad. En cuanto a carros, en carros la diferencia, hemos dicho que tecnológicamente fue abismal, siempre fue superior, y también en cantidad, incluso aprovechando la mayor capacidad industrial de la zona del gobierno, se produjeron del orden de 200 blindados muy eficaces que frente a ninguno del otro lado. Estamos hablando de importaciones más numerosas y fabricaciones más numerosas por parte de los republicanos frente a los nacionales. También en ese sentido de la fabricación hubo un distinto enfoque entre unos y otros participantes en la contienda. El Ejército Nacional, el bando nacional, se volcó más en la producción de medios terrestres, medios de infantería, medios de artillería, y consiguió cantidades importantes. La mayor capacidad industrial de los republicanos
se volcó en fabricar del orden de 200 aviones de caza rusos y los aviones que hemos mencionado antes. En cualquier caso, la desorganización luchó en contra de la República. En cuanto a importaciones, he dejado en el tintero un dato importante, que es Italia vendió 4 destructores y 2 submarinos a España. Pero en cualquier caso, el monto de las cantidades de armamento fue sensiblemente igual y en muchas ocasiones superior. Y en muchas ocasiones no solo superior por parte de la República, sino superior tecnológicamente, y superior tecnológicamente antes. Los aviones alemanes llegan más tarde, llegan después de que hayan llegado los aviones rusos, y los carros soviéticos están desde el principio hasta el final enseñoreándose del campo de batalla. Incluso esa ayuda fue mucho más cara por parte, y mucho más cara no solo económicamente, sino de dependencia de la Unión Soviética en el lado republicano que en el lado nacional. Las cantidades en millones de dólares son desde un máximo de 600 millones de dólares por parte de los nacionales a más de 700 millones por parte de los republicanos. Es decir, el armamento, aquel con el que contaron, que se puede decir que fue, si no igual, casi igual, y en muchos casos superior, el republicano, no le dio la victoria. Las cualidades espirituales de uno de los contendientes, uno de los bandos contendientes, y las cualidades técnicas de sus ejércitos, por no hablar de la identificación de la sociedad que estaba detrás de esos ejércitos, de la identificación de uno de los bandos más claramente con sus ideales que la del otro, dio la batalla a unos de ellos. Espero que, sobre todo, las ilustraciones que hayan visto ustedes, incluso si alguno se atreve a incidir en el libro, y mis pobres explicaciones puedan haberles hecho ver más claro aquel conflicto en cuanto a armamento. En todo caso, muchas gracias por su atención. De ideologías y de intereses extranjeros. Por todo ello, lo que se refiere a aquella guerra generalmente ha estado sujeto a manipulación, y el caso del armamento empleado en la misma es obvio que también. Como dice Stanley Payne en el prólogo del libro que he escrito con mi amigo Lucas Molina,
Desde muy pronto los favorables, los partidarios del Frente Popular establecieron la muletilla de que la falta de armamento en cantidad y calidad apenas pudo darles oportunidades para resolver el conflicto. Y eso se ha traducido en que en nuestros días, quien no ha oído el maravilloso y muy eficaz y numeroso armamento alemán impidió que el Ejército Popular de la República tuviera alguna posibilidad, pudiera alcanzar la victoria. Desde el conocimiento que me da el libro que hemos escrito y los años de investigación, soy José María Manrique, coronel de artillería en la reserva. Agradezco a Mi Tierra Televisión la oportunidad de hablar sobre aquel conflicto que hace más de 70 años ya asoló nuestra patria, y de esta forma estar, aunque sea virtualmente, en esas tierras queridas y conocidas de Tenerife y La Palma, algunas de las cuales conozco desde hace más de 30 años, cuando estuve destinado en el Sáhara. Aquel conflicto, desde luego civil, fue también eminentemente religioso y revolucionario, además de campo de concentración, campo de confrontación. El ejército de 1936 era, lógicamente, heredero del que finalizó la Guerra de África, aquella larga Guerra de África. Sus materiales estaban al final de la misma bastante agotados y la dictadura estaba poniendo en marcha los planes de defensa de las bases navales que conllevaban una muy importante avance en la artillería. Al llegar la paz, las compras exteriores prácticamente se detuvieron y los programas de modernización se vieron inmediatamente desprovistos de fondos, situación que se agravó muchísimo más con la llegada de la República y sus reformas francamente antimilitaristas, o por lo menos no favorables a esta institución. En todo caso, el armamento terrestre, cuando estalla el alzamiento, era bastante bueno y eficaz, y casi todo él de producción nacional, con la salvedad hecha, como también pasaba en muchas otras naciones, aunque quizá más aquí, que la motorización y la mecanización que a él le dedicamos, voy a afirmar que eso no es cierto. Al hablar de máquinas, al hablar de números, me van a permitir ustedes que me apoye en ilustraciones y en alguna nota. Empezando en el tema del armamento, además de la cantidad y calidad, es muy importante tener en cuenta su distribución espacial y temporal, es decir, dónde estaba al comienzo del conflicto, cómo fue cambiando, cómo fue incrementando, a qué cotas se llegó al final, pero también cómo se adquirió, por qué procedimientos, qué implicaciones internacionales y qué coste tuvo, qué producción nacional hubo, y sobre todo qué empleo, qué capacidad de empleo tuvieron los hombres que lo utilizaron. Porque el armamento, por muy bueno y eficaz que sea, si no está en manos de alguien con mucha moral, con moral de victoria y con capacidad técnica, con instrucción, apenas sirve para nada. Sentado esto, diremos que el